realizarse mejor y plantearse mejor el trabajo de la zona abdominal. Bien, para eso, bueno, obviamente vamos a hablar de las funciones del abdomen, vamos a hablar de la musculatura del abdomen y vamos a hablar de los ejercicios que podemos llegar a hacer o por qué no realizar ciertos ejercicios o por qué realizarlos a la hora de estimular la musculatura del abdomen teniendo en cuenta el objetivo. Sabemos que la musculatura del abdomen está compuesta por el recto abdominal, el oblicuo interno, oblicuo externo y el transverso abdominal. Ahí bien profundo, cuando hablamos de trabajo de core, siempre el transverso abdominal está presente. Dicho esto, tenemos que saber que las funciones principales a nivel de la musculatura del abdomen, principalmente el recto abdominal, cuando hablamos en el plano sagital, bien, plano sagital, si vemos así, por ejemplo, en este plano de acá, es de flexionar la espalda. Bien, entonces tenemos que se va acercando todo el tema del esternón con la pelvis y vamos acercando, flexionando a través de la musculatura del recto abdominal porque es su función principal. Por eso los encogimientos, por eso el trabajo y la acción de encogimiento en la mayor acción de ejercicios isométricos como las planchas sería una buena alternativa para estimular la zona de la musculatura anterior, bien, con respecto al abdomen. Por otro lado, nosotros tenemos que cuando realizamos este tipo de ejercicios es muy importante evitar las compensaciones, por ejemplo la zona de la pelvis. Es muy importante que la mayor parte de la tensión mecánica se la esté llevando, obviamente, el recto abdominal, y es por eso tratar de estabilizar las otras zonas si queremos estimularlo correctamente. También sabemos que en la mayoría de los crunch, los sit-ups y todos estos ejercicios, donde generalmente el abdominal es bolita, hacemos una tensión mecánica en la zona abdominal, se terminan viendo compensados en su mayoría por movimientos realizados por la flexión de la cadera que las hace el psoas o el recto femoral. Entonces es importante buscar ejercicios que de alguna forma aíslen o eviten esas compensaciones en la cadera, moviendo la pelvis o flexionando la cadera. Bien, dicho esto, sabemos que la musculatura del recto abdominal, bien, la zona frontal, si nosotros vemos acá Sigurd, por ejemplo, bien, vamos a ver que va desde el borde interior y cara superior de la pubis, ¿sí? Esta zona de acá, esta zona de cartílago, hasta la cara externa del séptimo cartílago costal y cara anterior de la apófisis esifoides, ¿sí? Por otro lado vamos a tener la cara externa del sexto cartílago costal. Y por otro lado y por último vamos a tener la cara externa del quinto cartílago costal y quinta costilla, ¿sí? Toda esta zona donde tenemos este manubrio, este esternón. Por otro lado, siguiendo con esta línea anatómica, vamos a ver que el lado externo con respecto a los oblicuos externos nace en la cresta ilíaca, ¿sí? Ligamento inguinal y los tres pilares de la zona púbica, ¿sí? Siguiendo hasta su inserción en el borde inferior y cara inferior de las costillas 5 y 12, ¿sí? Todo este pares craneales. Bien, si seguimos con los otros oblicuos, los internos más profundos de las apófisis espinosas lumbar, espacio entre el borde externo e interno de la cresta y la espina ilíaca superior. Por otro lado, se estaría insertando el borde inferior y los últimos 4 cartílagos costales, ¿sí? Si nosotros lo viéramos en un plano, por ejemplo, anterior, tenemos acá, lo veríamos de esta forma, los dos oblicuos de este lado, bien, y si nosotros lo vemos en el plano lateral, los tendríamos insertados todos en esta zona, bien, buscando diferentes diagonales, serán todos como músculos diagonales que van entrelazando y por eso participarían principalmente en las acciones de rotación o antirrotación, que serían las acciones cuando nosotros trabajamos el core stability o la musculatura estabilizadora del raquis, estaríamos hablando de acciones antirrotación. Por ejemplo, ¿cuáles serían los mejores ejercicios entonces para oblicuos? Y bueno, va a depender. Si por ejemplo tenemos acá un ejercicio antirrotación donde está trabajando toda la musculatura antiflexora lateral y antirrotadora. Y por otro lado tenemos un ejercicio, un crunch, donde se están movilizando también las piernas, miembros inferiores. Y habría mucho trabajo del psoas y recto femoral. Y no habría tanto estimulación del oblicuo como se cree, sino más bien del recto femoral y no en gran demasía. Entonces sería bueno pensar bien los ejercicios a la hora de plantearlos. En esta primera parte entonces debemos contextualizar primero cuál sería el objetivo y la necesidad previa para realizar la mejor ajuste de nuestros ejercicios. Sabemos que no es lo mismo core que abs, los abdominales representan una zona
bien, una zona muscular específica que generalmente trabaja sobre la flexión de la espalda y la rotación. Y por otro lado vamos a tener el core, que es un conjunto de grupos musculares encargados de la estabilización del núcleo central, ¿sí? Que no solamente tenemos la musculatura abdominal, sino vamos a tener los oblicuos y un montón de musculatura que va a participar tratando de que el cuerpo no realice movimientos que nosotros no buscamos. Por ejemplo, desde mi perspectiva, yo siempre voy a preferir trabajos de core porque buscamos más es trabajar la zona de la fuerza y porque vamos a tener, por ejemplo, trabajos antirrotación estimulados debajo dos patrones de movimiento, por ejemplo, tracciones y trabajos de core. En cambio, la zona abdominal, si buscamos un trabajo más de hipertrofia, más específico, donde vamos a contabilizar el volumen de series, es importante encontrar ejercicios que de alguna forma aíslen al máximo el grupo muscular, y muchas veces esto no sucede en la mayoría de estos ejercicios que generalmente se seleccionan. Dicho esto, entonces, para ir cerrando esta pequeña presentación, es importante tener en cuenta que la musculatura del abdomen debe trabajarse de forma correcta, teniendo en cuenta el objetivo específico de cada persona. Si hablamos de hipertrofia, hay que contabilizar el volumen de series y elegir ejercicios específicos para esa zona para no equivocarnos en ese volumen de series y que sean lo más armonioso posible, evitando excesivas flexiones lumbares, excesivas flexiones cervicales que pudieran generar o perturbar la postura que ya tenemos o que generalmente se ve a veces trabajada enormemente en acciones incorrectas o posturas incorrectas porque pasamos largas horas sentados, etc. En cambio, si tu idea es la fuerza, sin dudas, ejercicios donde trabajes la antirrotación, como el press pull-off, la antiextensión, como el deep bag, la antiflexión lateral, como el bear dog, etc. Bien, múltiples ejercicios que de alguna forma busquen estimular el core en su musculatura generalizada, o ejercicios multiarticulares que ya nos van a obligar a trabajar la musculatura central. No te olvides que va a haber un curso próximamente, así que bueno, espero que nos sigas en redes sociales para compartir el contenido, para que estés atento, para que puedas ser parte de este curso que sin duda vamos a hablar de todas las bases de biomecánica, teniendo en cuenta múltiples ejercicios y todos estos conceptos desarrollados con mayor claridad. Por otro lado, no te olvides de suscribirte, de darle me gusta y de compartir, obviamente, ya que puede ser de gran ayuda.